Hermoso es el amor de Cristo. Doy gracias al Señor en esta hermosa noche que era permitido que yo esté aquí. Bendito sea el nombre del Señor en esta plataforma para hablar, aleluya, acerca de la palabra del Señor, para así estar aprendiendo, para así estar entendiendo más de la palabra de Cristo en esta hermosa noche. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ay, santo Dios. Y te traigo en esta hermosa noche una enseñanza más en este estudio bíblico, la cual he titulado La felicidad de acuerdo a Jesús. Gloria al nombre del Señor. La felicidad de acuerdo a Jesús. Hoy vamos a estar leyendo algunos versículos, aleluya, para poder desarrollar este tema y así estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, en San Mateo, bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a estar en el capítulo 5, a partir del versículo 1, y leemos la palabra del Señor bajo la comunión de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y vamos, aleluya, a dar lectura. Dicen las letras. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Padre, gracias en esta hora. Padre, te damos gracias por tus palabras, Señor. Sabemos que ellas son benditas, Espíritu Santo. Dios amado, en esta hermosa noche te pedimos, Señor, que en este estudio bíblico tú nos hables. Señor, que nosotros podamos aumentar nuestro caudal de sabiduría, Dios amado, conforme a tu palabra. Rey, yo te clamo en esta noche, Cristo, para que este estudio bíblico esté en tus manos. Señor, para que tú seas dirigiendo, para que tú seas dando la palabra, para que tú seas, mi Cristo, ensanchando nuestro conocimiento espiritual, Padre, y entregándonos y aumentándonos el discernimiento para nosotros poder seguir afianzados, oh Dios amado, en ti. Padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy, mis amados hermanos, como le dije, es un tema muy hermoso, la felicidad de acuerdo a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y si nosotros vemos, gloria a Dios, tomando en cuenta, como vamos a ver, el sermón del monte, ¿verdad? El discurso de Jesús sobre las bienaventuranzas. Si consideramos las palabras, ¿verdad? Que relacionando el tema de acuerdo a la felicidad, de acuerdo a Jesús, nos damos cuenta que el término pobre, llorar, humildad, padecer hambre y ser perseguido, ser acusado, ser maltratado, ninguna de esas palabras se asocia con una persona que encontró la felicidad. El mundo actual de hoy nos dice que la verdadera felicidad está en obtener triunfos, en manejar carro lujoso, en vivir en casa grande, en tener cuenta de banco con grande cantidad de dinero, en realizar viajes a distintos lugares. O sea, miles de personas
se han entregado en cuerpo y alma para obtener bienes materiales porque entienden que esa es su felicidad. Y cuando usted le pregunta si realmente es su felicidad, usted va a recibir como respuesta un rotundo no. Entonces nos hacemos la pregunta, eh, eh, ¿qué es la felicidad? Y la única que nos da la respuesta es la Biblia, la palabra de Dios. Ella siempre ha tenido la respuesta. Entonces hoy vamos a explorar, bendito sea el nombre del Señor, conforme a la palabra, ¿dónde está la felicidad de acuerdo a Jesús? Jesús en este sermón del monte, ¿verdad? La bienaventuranza nos presenta cómo una persona puede ser bienaventurada. Entonces la palabra bienaventurado describe a una persona que es afortunada, alguien que experimenta una felicidad extrema. Entonces Jesús nos enseña en dónde se encuentra la felicidad, al decirnos que esta consiste en 3 cambios internos que llevará a mostrar 4 cambios externos en la vida de nosotros, y además nos dice los efectos temporales que se van a experimentar en esta vida y el efecto eterno que esta felicidad nos va a dar. De eso estaremos hablando en esta hermosa noche. Entonces vamos a hablar en primer lugar, bendito sea el nombre del Señor, de los cambios internos que nosotros debemos de hacer para poder vivir la felicidad de acuerdo a Jesús. Y vamos a iniciar con el número 1, el primer cambio interno, que es la pobreza. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, al leer con cuidado, no es difícil identificar que Jesús está hablando sobre la felicidad desde el punto de vista espiritual. El mundo donde vivimos nos dice que la felicidad, ¿verdad? Como dijimos, está en la riqueza. Pero Jesús nos dice en esta palabra todo lo contrario. Entonces, necesita ser pobre. O sea, Dios no está hablando aquí de una pobreza material, sino en el estado espiritual de nosotros. Usted puede no tener dinero, pero si tú te esfuerzas y trabajas duro, puedes salir de cualquier situación. Pero la pobreza espiritual no tiene solución. Dice Isaías 64:6 que nosotros no podemos hacer nada al respecto, ya que las mejores obras que una persona puede llevar a cabo en su propio esfuerzo son como trapo de inmundicia para Dios. O sea, Jesús nos dice que la felicidad está en declararse en bancarrota espiritual. Y si usted lo hace, entonces está listo para el reino de los cielos, para que el reino de los cielos sea suyo. Entonces, cuando Dios nos dice estas palabras, nos confrontamos nosotros mismos, porque ¿cómo así declararse en pobreza espiritual? Sí, hermanos, declararse en pobreza espiritual implica reconocer que se ha desobedecido a los mandatos de Dios, se reconoce como pecador y acepta que está perdido y separado de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros reconocemos, gloria al nombre del Señor, que tenemos una pobreza espiritual, ¿verdad? O sea, cuando nosotros entendemos que encontrar la felicidad radica en aceptar nuestra pobreza espiritual y entender que solo Dios nos puede sacar de esta condición al ofrecer el perdón de nuestros pecados, que Jesucristo le consiguió, ¿verdad? Lo consiguió derramando su sangre en la cruz del Calvario, perdón. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa pobreza espiritual, estamos reconociendo que necesitamos del Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el día que lo recibamos como Señor de nuestra vida, entonces Dios nos va a recompensar con una eternidad eterna. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no reconocer esta pobreza nos va a impedir llegar al reino de Dios al concluir la vida en esta tierra que es un mundo pasajero.
Entonces ya sabemos que debemos de reconocer que somos pobres espirituales para que nuestro Señor Jesucristo pueda llenarnos a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos ahora al segundo cambio interno. Aquí tenemos a Mateo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llorar, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros lloramos es un acto que está relacionado con la tristeza, ¿verdad? Y con la derrota. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser feliz a llorar? Aquí Jesús nos está hablando de un sentimiento superficial. O sea, esta expresión significa algo más. Es estar de duelo. Se habla de un sentimiento profundo que es la consecuencia directa de aceptar la condición de la pobreza espiritual que tenemos. Entonces, el no llorar no hace reconocedor de nosotros mismos. Por eso ustedes ven que cuando nosotros estamos buscando intimidad con el Señor, de lo primero que hacemos es humillarnos, que ahí podemos usar el término de la pobreza espiritual, nos humillamos, ¿verdad? Y después nosotros reconocemos y lloramos ante Dios para que nosotros seamos saciados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la felicidad está en que al llorar por el estado espiritual, ¿verdad?, de nosotros mismos, entonces Dios nos va a consolar y va a extender su perdón hacia nosotros. Entonces, si usted no experimenta esta tristeza profunda, nunca podrá recibir consuelo del Señor, ni en este mundo pasajero, ni en el venidero. Entonces, cuando usted reconoce que está experimentando esa tristeza, ¿verdad?, que le produce llanto, entonces ahí viene el consuelo de Cristo. Entonces hay una confusión porque muchas personas hacen un uso incorrecto de lo que es el arrepentimiento. Lo que hacen es, en realidad, solo pedir disculpas a Dios y entienden que esto es suficiente, y no. El llanto del que nos habla Jesús en esta bienaventuranza es uno que sale de lo profundo del alma al pedir perdón a Dios, porque la persona se hace responsable de sus pecados, los cuales cometió, aceptando con ellos su responsabilidad. Entonces solo así es posible encontrar el perdón y el consuelo de Dios. Aceptar esa responsabilidad, admitir esa derrota espiritual y demostrar un dolor inmenso por haber ofendido a Dios es ver el pecado como Dios lo ve. Y este es el dolor que nos conduce, hermanos y hermanas, al verdadero arrepentimiento. Seguimos con el tercer cambio interno, que es ser manso y humilde. Dice Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces Cristo nos dice que la felicidad se encuentra en la mansedumbre o la humildad. La mansedumbre consiste en dejar a un lado los conceptos erróneos y aceptar como verdad absoluta lo que Dios dice sin poner resistencia o tratar de debatir con Él. Entonces, esto implica que nosotros, o sea, vamos a tener que dejar, ¿verdad?, de creer que la eternidad se obtiene por nuestra propia fuerza y por nuestros propios logros, por intentar ser una buena persona o por pertenecer a cualquier religión o por cumplir una serie de ritos religiosos y paganos. No, hermano, yo te estoy hablando de una vida eterna. La vida eterna es algo que Dios, en su infinita misericordia, nos regala a todo aquel que se arrepintió de sus pecados y cree en Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, para nosotros encontrar la felicidad se requiere humillarse ante Dios, ¿verdad? Hacer un lado el ego de que soy yo y entender que ningún hombre puede salvarse por sus propios actos o méritos. Dice la palabra que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces la única opción que nosotros tenemos es abandonarnos totalmente en Dios.
Y así lo dice la palabra. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso, dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Entonces, obtener esta felicidad de acuerdo con Jesús, como es el tema de hoy, tiene como consecuencia una herencia eterna, hermanos, la cual Dios no dará en cualquier futuro cercano. Entonces hemos visto, los cambios, ¿verdad?, internos que tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor, que es aceptar nuestra pobreza, ¿verdad?, espiritual, reconocerla. Debemos de llorar ante el Señor para que Él sea dándonos la consolación, perdón. Y por último, debemos de ser mansos y humildes. Bendito sea el nombre del Señor para poder recibir la vida eterna. Esos son los cambios internos que debemos de hacer. Entonces ahora yo te voy a hablar conforme a las bienaventuranzas de esos cambios externos que nosotros debemos de hacer para ser felices de acuerdo a Jesús. Dentro de los cambios externos tenemos en primer lugar el hambre y la sed. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, la felicidad de acuerdo a este mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Es estar saciado y satisfecho. Entonces, por eso la mayoría de personas piensan que la gente exitosa es feliz, que la gente que tiene acceso a las mejores comidas y bebidas refrescantes es feliz. Y no, hermanos, no es así. Jesús nos dice que la felicidad está en tener hambre y sed, pero no de comida. Jesús habla de tener un deseo profundo y una necesidad imperiosa de hacer lo recto y lo justo. Cuando usted se declara pobre, llora por su condición espiritual, se humilla ante Dios, entonces nacerá en el hombre, ¿verdad?, que se convirtió en el deseo profundo de obedecer los mandatos de Dios. Entonces, simple y llanamente, esto se traduce en amar a Dios y amar al prójimo. O sea, que nosotros obedezcamos a los mandamientos no como una carga, sino como algo que nace, como que sea una necesidad básica por amar y obedecer a Dios. Entonces, en consecuencia, Dios se encargará, o en beneficio, ¿verdad? Dios se encargará de que nosotros vivamos una vida plena, caracterizada por el amor, ya que el que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús nos hace verificar dos efectos temporales que no son nada agradables para aquellos que han encontrado la felicidad de acuerdo a lo que ya está establecido en su enseñanza, ¿verdad? Pero que aún esta felicidad, cuando explica el efecto eterno que Dios promete a sus hijos, quizás sea un poco, ¿verdad?, contradictoria, pero vamos a tratar de desarrollarla en esta noche. Tenemos dos efectos, bendito sea el nombre del Señor, temporales, ¿verdad? El primero está la persecución, gloria a Cristo. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, un hijo de Dios es alguien que no es aceptado por las demás personas, todo eso, todos sabemos eso. O sea, esas personas que no conocen a Dios porque no viven como ellos
¿verdad? Como no, porque no vivimos como ellos, porque nuestras metas no son las que ellos o el mundo ofrece. Entonces, por ello, el Hijo de Dios será siempre perseguido y se burlarán de él, dice Lucas 21:12. Entonces, algunas religiones interpretan en forma totalmente incorrecta este versículo, ya que creen que la felicidad se encuentra como consecuencia de padecer sufrimiento y por ello enseñan en castigarse a sí mismo, en hacer un rebú de cosas que no establece la palabra. Entonces se equivocan porque la felicidad está en padecer por no someterse a las demandas perversas y ofensivas hacia Dios. La persecución es consecuencia por obedecer a Dios y no a los hombres. Y la recompensa para aquellos que demuestran con hechos que ya han experimentado el cambio interno es la vida eterna. Seguir a Jesús tiene un precio y por ello muchos cristianos han enfrentado la muerte con valentía y serenidad, sabiendo lo que les espera al morir. Eso lo podemos ampliar en 2 de Timoteo 4. Recuerden que Pablo declaraba que el morir es ganancia para los hijos de Dios porque estarán en la misma presencia de Dios, dice Filipenses 1:21. Y el segundo cambio temporal, ¿verdad? El segundo efecto temporal, perdón, es el maltrato y la mentira. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La consecuencia de vivir una vida íntegra y sometida a Dios en obediencia no implica que se va a tener éxito, fama, dinero o posesiones materiales. La consecuencia de seguir a Cristo es estar expuesto a una vida difícil, hermanos, en donde los creyentes seremos acusados, seremos maltratados, seremos perseguidos, hablarán mentira en contra de nosotros. Entonces, por ellos perderemos libertad y seremos encarcelados y condenados, incluso muchos ejecutados, como lo dice Mateo capítulo 10. Dios en su palabra jamás prometió una vida con éxito material. Al contrario, Jesús pidió que se negaran a sí mismos, tomaran su cruz y le siguieran. La vida del cristiano o la vida de nosotros, ¿verdad? No será fácil. Y al leer la Biblia nos damos cuenta de ello al ver lo difícil que fue la vida de quienes se comprometieron a seguir a Jesús. Todos sus discípulos padecieron persecución. Y Pablo, con solo la excepción de Juan, murieron todos en forma violenta. Porque no es fácil aceptar a Cristo y vivir para Cristo. Entonces vemos estos dos efectos temporales, ¿verdad? Que es la persecución del cristiano y el maltrato y la mentira hacia el cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si hacemos un versus cambio temporal, ¿verdad? Efecto eterno, efecto temporal, efecto eterno, nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia. Porque las bienaventuranzas, o sea, el sermón del monte, nos explica claramente lo que Cristo buscaba enseñarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dentro de los efectos eternos, bendito sea el nombre de Cristo que nosotros vamos a recibir, dice Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El efecto eterno que vamos a tener, bendito sea el nombre del Señor, es el gozo. Después de toda la mala noticia que Jesús vivió, establece en su palabra que hay gozo y alegría para todos aquellos que recibieron y creyeron a su palabra. Aleluya. Por eso que Jesús nos dice que a pesar de las cosas malas que nosotros enfrentemos en nuestra vida diaria, como quiera, si aceptamos a nuestro Señor como único dueño y salvador de nuestras vidas, vamos a encontrar la felicidad, ya que al final del camino
Hay un premio, hermano. Hay una recompensa que es la vida eterna, que solo se encuentra en el perdón de Dios y en la reconciliación con Él. Y eso lo hizo Jesús posible al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros, los verdaderos creyentes, aleluya, igual que aquellos verdaderos creyentes de la antigüedad sufrieron, no hay razón para pensar que la vida será fácil y sin problema en el día de hoy. Pero al poner los ojos en Cristo, el consumador de la salvación del hombre pecador, Dios dará la fuerza para enfrentar lo que se llegue a vivir y se va a experimentar un gozo, no por sufrir, no, sino al saber lo que nos espera en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo nos hace referencia al profeta Isaías al decir: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En 1 Corintios 2:9. Entonces, ante estas promesas, cualquier persecución, hermano, cualquier maltrato, cualquier mentira que digan en contra suya, o sea, cualquier artimaña que use el enemigo en contra del creyente, pasan a segundo plano. Porque nada ni nadie le va a robar el gozo a los hijos de Dios. Aleluya. Entonces, Jesús afirma claramente en las bienaventuranzas que la felicidad no está en nada de lo que este mundo ofrece. Al contrario, está en creer lo que Dios afirma sobre la derrota espiritual que se tiene, lo que nos conduce al arrepentimiento y a llevar una vida que va de acuerdo con lo que le agrada a Dios. Entonces, creer en este mensaje de Jesús nos conduce a nosotros, ¿verdad?, a reconciliarnos con el Señor. Solo Jesús es que puede salvarnos, hermano, del infierno y del castigo eterno. Dice la palabra que nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Entonces yo te pregunto en esta noche, después de haber estudiado este sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad?, el sermón del monte, ¿cuál felicidad es la que tú estás buscando hoy en día? ¿La que el mundo te ofrece o la que Jesús te presenta? Te hago esta pregunta porque muchos cristianos están entendiendo de que la felicidad está en lo que da el mundo y no. Dice la palabra: convertío ellos a ti, pero no tú a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es una hermosa noche para que tú internalices en tu mente y en tu corazón si realmente tú quieres tener una felicidad de acuerdo a Jesús. La decisión no debería ser difícil de hacer, pero el corazón de nosotros es por naturaleza rebelde y prefiere consumirse en lo material, despreciando todo lo que Dios nos quiere ofrecer. Aleluya. Entonces, si tú decides seguir el camino que Jesús nos ha presentado, la recompensa tú no la vas a tener en este mundo, sino en la vida eterna. Entonces, ¿estás tú dispuesto a responder al llamado de Dios, a su invitación a ser feliz eternamente, sin tú aquí en la tierra recibir todas las promesas de bendición que Él te tiene para la vida eterna? Y esta invitación, hermanos, Dios nos la hace a todos. No hay excepción de personas, a todos.
Pero sabemos, como dice la palabra, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Por eso pocos son los que serán capaces de creer en esta invitación y recibirla. Hermano, hermana, seguir a Dios tiene un costo, pero la recompensa que tú vas a recibir eterna no tiene precio. Porque es que Dios nos está preparando un manjar exquisito en donde tú no tendrás necesidad de nada. Dice la palabra que allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Aleluya. Entonces tú quieres seguir viviendo en lo del mundo en vez de aceptar la invitación que Jesús te hace de que le creas a Él, de que te entregues a Él, de que le busques en intimidad a Él. ¿En qué tú vas a seguir creyendo? Si la misma palabra es clara, verídica, bendito sea el nombre del Señor, y establece mandamientos y estatutos, los cuales hay que cumplir para recibir la vida eterna. Entonces, amados hermanos, para usted poder obtener la felicidad de acuerdo a Jesús, conforme a lo que leímos en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, usted en primer lugar debe de hacer todos los cambios internos que debe de hacer. Ya citamos, ¿verdad?, que es usted declararse en pobreza espiritual para que Dios lo consuele, ¿verdad? Esa fue uno de los primeros cambios internos. También llorar para que Dios vaya donde usted y usted pueda recibir consolación, ¿verdad? Y sane su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ser manso y humilde. Aleluya, para que usted pueda recibir la tierra por heredad. Entonces, dentro de los cambios externos que usted tiene que hacer, o sea, cambio por fuera, ¿verdad? Es tener hambre y sed, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Es ser misericordioso, bendito sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. También es ser limpio de corazón. Aleluya. Porque dice la palabra que ellos verán a Dios. Y ser pacificadores. Aleluya. Entonces, cuando usted haga esos cambios, tanto interno como externo, esos cambios van a crear un efecto temporal. ¿Cuál es el efecto temporal? Usted va a ser perseguido, hermano. Usted va a ser vituperado. Usted va a ser confrontado. Usted va a ser maltratado. A usted le van a levantar falsos testimonios, mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el efecto eterno, ay santo, es el gozo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de usted y de mí. Gloria al nombre del Señor. El segundo cambio externo que debemos de hacer es ser misericordioso. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros hablamos de misericordia, se define como no dar a una persona lo que en realidad sus actos merecen como consecuencia, ¿verdad? Eso podemos ampliarlo en Mateo 18 y Lucas 15. Entonces, este mundo nos enseña que en la venganza se encuentra la satisfacción. Entonces Jesús nos dice que la felicidad está en una actitud totalmente contraria, la cual consiste en responder con amor al que nos hizo daño. Si Dios perdona al hombre en una forma total, ¿quién somos nosotros para no perdonar al prójimo que nos ha ofendido? O veámoslo de una forma diferente. Si una persona ha experimentado el perdón de Dios, entonces, ¿cómo nosotros no podemos perdonar al hermano? Aleluya. Nunca una persona podrá dar lo que no ha recibido. Por eso es imposible que el hombre natural, quien está desconectado de Dios, nunca experimente la misericordia, porque no ha sido misericordioso. Bendito sea el nombre de Cristo.
El tercer cambio que debemos de hacer de forma externa, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, es ser limpio de corazón. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Todos sabemos, ¿verdad?, que donde estamos viviendo esta realidad nos dice que la felicidad está en hacer, o sea, lo contrario a lo que Dios te manda en sus mandamientos. Entonces Jesús afirma en forma contraria que la felicidad está en tener un corazón que no ofenda a Dios y que se someta a Él y obedezca a lo que las Sagradas Escrituras dicen. Así lo establece Salmo 51:10. Todo lo que el mundo ofrece es efímero y en lugar de dar felicidad solo trae como consecuencia dolor, enfermedad y al final la muerte física y espiritual. Entonces la consecuencia de haberse declarado en quiebra espiritual, de haberse humillado ante Dios y de ser obediente a Él, es que esta persona verá con sus propios ojos a Dios. Salmo 24 lo dice. Ya que sin santidad nadie le verá. Hebreo 12:14. Entonces hay que ser limpios de corazón. El cuarto cambio externo, bendito sea el nombre del Señor, es ser pacificador. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, esta parábola o este versículo nos conduce a verificar todos esos conflictos, todos esos enfrentamientos que hay entre los hermanos, todas estas enemistades, todos estos espíritus de competencia que se han levantado. Entonces, cuando evaluamos todo eso, vemos que Jesús nos dice que la felicidad, aleluya, consiste en estar en paz. Entonces, esa paz, ese estado, solo tú lo recibes al estar satisfecho con lo que Dios da y como consecuencia llevarte a vivir una vida donde tú respete a los demás, demostrando tu amor al prójimo, dice Filipenses 4. Entonces esto no habla de ser una persona mediocre o conformista, no. Al contrario, habla de estar de acuerdo con lo que Dios decide otorgar al hombre como consecuencia de ser diligente en su obra, ¿verdad? Para que pueda ministrarlo de una buena forma. Entonces, ser alguien que es amable, tranquilo, que busca no caer en pleito, que busca que los demás no tengan pleitos, esto hará que la gente reconozca al hombre como hijo de Dios por su estilo de vida y su trato con los demás. Y podemos ampliarlo en 2 Corintios 3. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aleluya. Vimos los primeros 3 cambios internos que debemos de hacer, que es ser pobres espirituales, después llorar reconociendo, ¿verdad? Y humillándonos ante Dios y después ser manso y humilde para acatar los mandamientos del Señor. Entonces, entre los cambios externos tenemos tener hambre y sed, ¿verdad? Ser misericordioso, ser limpio de corazón y ser pacificador. Entonces, vamos a hablar ahora del efecto temporal que traen esos cambios internos y externos en nuestra vida diaria. Entonces, en esta hermosa noche yo te invito, aleluya, a estar de acuerdo con lo que Dios nos dice para poder obtener la felicidad de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos de declararnos en bancarrota espiritual. Aleluya. Humillarnos ante Dios, pedir perdón por nuestros pecados y dejar el control de nuestras vidas en Él. Entonces todo esto nos llevará a una transformación radical en la forma de actuar y finalmente seremos libres de vivir una vida marcada por el amor a Dios y al prójimo. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que la muerte nos sorprenda. No dejemos para después lo que Dios te está pidiendo en esta noche. Dios te está llamando hoy
a que hagas una transformación en tu vida. Dios nos facilitó esta enseñanza en esta noche para que nosotros podamos reconocer la grandeza del Señor y para que podamos ser salvos. Dependerá de ti y de mí que acatemos este llamado del Señor. Dice la palabra que Él no entra si no le abren la puerta. Entonces debemos de decidirnos a permitir que el Señor transforme nuestras vidas, tanto interna como externamente, para nosotros poder vivir el efecto de la vida eterna. Aleluya. Sin importar los efectos temporales que serán la persecución, los maltratos, los vituperios. Eso lo padeció Jesús también. ¿De qué nos quejamos? Entonces en esta noche es el momento propicio para que tú reconozcas que necesitas ser transformado por Jesús para tú poder obtener la felicidad de acuerdo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga más en esta hermosa noche. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Yo espero que al igual que yo, tú hayas recibido la enseñanza que Dios preparó en esta noche para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga más.